te dejo, Gerardo, para que lo presentes. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día a esta cuarta edición del curso. Un gusto que estén acá y bueno, los que no puedan estar seguramente estarán viendo el mensaje por el canal de YouTube. El tema de hoy lo va a presentar Federico Ortiz de Zárate. Federico es becario doctoral de CONICET. En este momento él pertenece está desarrollando sus actividades en el INCAPE, un centro de CONICET y la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y está sumado al LEMAC, dado que su tema, Federico es ingeniero en materiales, y una especialidad que también recomendamos interactuar, tiene mucho que ver también con la ingeniería civil, con la ingeniería química, y con una fuerte formación práctica. Y el tema de él tiene que ver con el uso de nanoarcillas en dispersiones poliméricas, en la estabilidad de dispersiones poliméricas en asfaltos. Por eso la unión que tenemos entre el INCAPE y el LEMAC, y que aporta dentro de la línea de valor del uso de materiales reciclados, como son plásticos, cauchos y otros materiales que Federico va a explicar, un tema muy importante como es cuando la dispersión está en caliente, digamos, un proceso que se tiene que utilizar para fabricar las mezclas asfálticas. Un tema que preocupa es la estabilidad de esa dispersión y también después en el tiempo la resistencia al envejecimiento. Así que por ahí va más o menos el tema, el contexto institucional de Federico. Así que bienvenido, Federico, y gracias por participar. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Ahí voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien, se ve bien, ¿no? Sí, perfecto, se te escucha joya. Bien. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Y bueno, hola a todos y a todas. Bueno, como decía un poco Gerardo, yo tengo como un doble lugar de trabajo entre el INCAPE y el LEMAC, que todos ustedes conocen. Y empecé el doctorado en Ingeniería, Mención Materiales de la UTN el año pasado, ahí cuando arrancaba la pandemia, en marzo, abril. Bueno, la charla de hoy se titula Nanomodificadores de asfalto y su efecto en dispersiones polímero-asfalto, que se vincula directamente con mi tema de tesis. Voy a presentarles un poco en una primera parte un poco del tema en general y después ya vamos a hablar un poco más concretamente de nanoarcillas, que es lo que más yo conozco. Bueno, espero que les resulte interesante. Por ahí si hay algo que no se entienda, hay alguna duda, por favor vayan diciendo algo en el chat, ¿sí? No se lo guarden. Sí me gustaría que lo vayan poniendo y no esperen al final, porque bueno, los temas se van un poco encadenando y me gustaría que vayamos todos como en la misma sintonía. Quería arrancar la presentación mostrándole algunos ejemplos de materiales que son muy similares a los asfaltos nanomodificados, ¿sí? Porque si bien por ahí los asfaltos nanomodificados es un tema de desarrollo más o menos reciente, no tan reciente, pero más o menos reciente, del cual por ahí en Argentina no está tan trabajado, y inclusive en Latinoamérica hay pocos ejemplos. Digamos, esto empezó alrededor de, ahora unos 20 años, empezaron a aparecer los primeros trabajos científicos en este tema, diría yo. Pero sí hay mucho más desarrollo en lo que es una clase de materiales muy similares a los asfaltos, nanomodificados, que son los nanocompositos poliméricos, ¿sí? Quizás algunos ya estén familiarizados con esos términos, pero bueno, para los que no, ahora en un ratito vamos a ir repasando y definiendo esos términos. Los nanocompositos poliméricos básicamente es una matriz de un polímero termoplástico, a la cual yo le agrego nanomateriales para mejorar alguna de sus propiedades. Y los asfaltos nanomodificados, digo que son similares a esos materiales, los nanocompositos poliméricos, porque el asfalto, si bien no es un polímero, está claro que no es un polímero, pero sí tiene un comportamiento termoplástico,
como el que tienen los polímeros termoplásticos, ¿no? En el sentido de que, como ustedes saben, cuando el asfalto está a bajas temperaturas, se comporta a temperatura ambiente o menor a temperatura ambiente, se comporta como un sólido elástico, rígido, y cuando se lo calienta y se supera su punto de ablandamiento, el asfalto empieza a fluir como un líquido viscoso, ¿no? Que es ni más ni menos que el comportamiento termoplástico que tienen los polímeros termoplásticos. Entonces, los nanocompositos poliméricos que se comportan similar a los asfaltos nanomodificados ya se vienen trabajando hace rato y se vienen estudiando ya desde hace varias décadas, y ahí lo podemos encontrar en diferentes aplicaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo, bueno, las que se ven en algunas de las imágenes. Por ejemplo, el caso de los envases plásticos para conservar alimentos, que es muy interesante. Ahí se utilizan polímeros sintéticos para fabricar esos envases, ¿no? Ahora, hay muchos investigadores y muchas líneas de investigación que buscan cómo hacer para reemplazar esos polímeros sintéticos por polímeros biodegradables, ¿no? Por un interés de conservar en el medio ambiente. Y lo que sucede con los polímeros biodegradables es que si bien tienen esa buena propiedad de no degradarse en el ambiente y no acumularse, muchas veces los polímeros biodegradables no alcanzan a tener las mismas prestaciones que tienen los polímeros sintéticos para esa aplicación, porque justamente los polímeros sintéticos fueron diseñados para eso. Las mismas prestaciones, digo, en términos de propiedades mecánicas, de barrera a los gases del ambiente, que si entran al interior del envase me degradan el alimento. Entonces, lo que se hace, digamos, es desarrollar materiales biodegradables utilizando un polímero biodegradable al cual se le agrega un nanomaterial, que le mejora justamente estas propiedades mecánicas y de barrera a los gases, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un nanocompósito polimérico, un nuevo material que me permite, digamos, reemplazar esos polímeros sintéticos. Esto se trabaja mucho. Inclusive en Argentina hay muchos investigadores que se dedican a esto. Otro ejemplo de nanocompositos poliméricos en la vida cotidiana es, bueno, ciertos componentes del vehículo, como los paragolpes. Esas piezas plásticas se le agregan ciertos tipos de nanomateriales para elevarle la resistencia a la fractura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esta clase de materiales se viene utilizando desde hace rato, desde hace varias décadas. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo que le muestro de los autos, se dice que la primera vez que se agregó una nanoarcilla, ¿sí? Un cierto tipo de nanomaterial, a una matriz plástica y se estudiaron las mejoras de sus propiedades fue en 1985, en la empresa Toyota, ¿sí? O sea, hace 35 años ya se vienen trabajando ese tipo de materiales. Y bueno, lo que pasó es que a partir de estos buenos resultados y todos estos estudios que se fueron haciendo y el desarrollo se fue haciendo en nanocompositos poliméricos, varios investigadores empezaron a plantearse la idea de por qué no probar esos mismos nanomateriales en el asfalto y ver si se pueden trasladar esas mejoras en las propiedades también al asfalto, ¿no? Ya que el asfalto se comporta de manera tan similar a muchos polímeros termoplásticos. Un poco así nace, diría yo, esta línea de trabajo, esta línea de investigación en el mundo, ya para unos 20 años más o menos, que empezaron a aparecer los primeros trabajos científicos en el tema. Y bueno, ahora ya en la última década ya empezaron a conformarse grupos de investigación en todos lados, donde ya se trata de un área un poco más consolidada de investigación en lo que es asfaltos modificados. Bien, en la charla de hoy vamos a arrancar por una introducción para repasar estos conceptos de nanomateriales, nanocompositos, microcompositos, entender las diferencias. Después vamos a hablar un poco de cómo se obtienen asfaltos nanomodificados, cómo es el proceso de dispersión. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente de nanopartículas que se usan para modificar asfalto y lo más importante, que es qué efectos me generan los ligantes asfálticos modificados con esas nanopartículas y esos nanomateriales, ¿sí? Después ya nos vamos a meter más concretamente en lo que es nanoarcillas, que es la protagonista de mi tesis, digamos. Y bueno, ya sobre el final contarle un poco de cuáles son los objetivos de la tesis y lo que pensamos hacer en los próximos años y qué avances tuvimos hasta el momento en la medida que la pandemia nos lo permitió. Bien. Nanomateriales. Vamos a definir los nanomateriales. Los nanomateriales se definen como toda una clase de materiales donde
todos reúnen una propiedad, que es una característica, una condición, que es que presentan al menos una de sus dimensiones en la nanoescala, ¿sí? Donde la nanoescala es el rango de tamaños, de dimensiones que va entre 1 y 100 nanómetros. Estaríamos acá, ¿sí? Un nanómetro, ustedes saben, es la milésima parte de un micrón, 10 a la menos 6 metros, y el micrón es la milésima parte de un milímetro. Estamos en una escala de dimensiones muy, muy pequeña, donde ya empezamos a rozar lo que son los tamaños de moléculas, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan en química general, las distancias de enlace, el enlace interatómico, el enlace entre átomos, se miden en una unidad que se llama Angstrom, que es igual a 10 a la menos 10 metros. Estaríamos acá. Con esta unidad se miden los enlaces atómicos. Y nosotros estamos hablando de entre 1 y 100 nanómetros. A esas dimensiones empiezan a pasar cosas muy interesantes con los materiales, que son las que son la causa por las cuales se los estudian tanto, ¿sí?, a los nanomateriales. ¿Por qué digo esto de que presenta al menos una de sus dimensiones en la nanoescala? Porque los nanomateriales pueden tener una gran variedad de morfologías y de diferentes estructuras. Por ejemplo, yo puedo tener una nanopartícula que tenga una forma aproximadamente esférica, donde todas sus dimensiones van a estar dentro de la nanoescala. Si es una nanopartícula, va a tener todas sus dimensiones dentro de la nanoescala. Pero puedo tener, por ejemplo, un nanomaterial en forma de nanotubo, donde no todas sus dimensiones van a estar necesariamente dentro de la nanoescala, ¿sí? Puede ser que la longitud de ese nanotubo sea del orden del micrón o del milímetro, no va a estar en la nanoescala, y eso de todas maneras es un nanomaterial porque el diámetro del nanotubo está dentro de la nanoescala, ¿sí? Tiene un diámetro menor a 100 nanómetros, entre 1 y 100 nanómetros. Entonces, hay una gran variedad de estructuras. Después tenemos, por ejemplo, las nanoláminas o nanocapas, nanomateriales que se estructuran como capas de espesor nanométrico, ¿sí?, donde esa dimensión que está en la nanoescala es justamente el espesor, pero el ancho y el largo, digamos, de la nanolámina no están necesariamente en el espesor, pueden ser del orden del micrón, y eso también es un nanomaterial y tiene ciertos efectos asociados a ese tamaño nanométrico, ¿sí? La forma de obtención de nanomateriales, hay diferentes formas. A nosotros las que nos va a interesar es la que se conoce como top-down, que es la que básicamente se parte de un material, de una sustancia, que tiene un tamaño macro, o sea que yo puedo tener en una mano, por ejemplo, de un mineral o de un óxido metálico, algún tipo de sustancia, y lo que hago es ir reduciéndole el tamaño de partícula a través de diferentes etapas de trituración y de moliendas sucesivas. Le voy reduciendo el tamaño hasta llevarlo a la nanoescala, ¿sí? Yo así puedo obtener nanomateriales, y lo interesante de esta forma de obtención es que es barata y es escalable, ¿sí? Lo cual es algo que nos interesa a nosotros en el área, que trabajamos en el área de pavimentos, porque necesitamos poder producir materiales de forma barata y a gran escala, ¿sí? Bueno, para ir cerrando esta diapositiva, quizás la característica más importante, más distintiva de los nanomateriales, es lo que se conoce como superficie específica. ¿Qué es la superficie específica? Es una relación entre el área superficial total, como ven acá, y la masa de material. ¿Qué quiero decir con esto? El área superficial es, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un material particulado, un polvo, que tiene una cierta cantidad de partículas de cierto tamaño. Cada una de esas partículas tiene un área superficial expuesta, ¿no? Si yo sumo esa área superficial sobre toda la cantidad de partículas que tengo, obtengo un área superficial total medida en metros cuadrados. Y tengo una masa de material. Eso me va a dar una relación que es la superficie específica, que me da una idea de la magnitud, la cantidad de área superficial que tiene expuesta ese material y disponible para interactuar con otro material, con un medio en el cual esté inmerso, por ejemplo, ¿no? Si yo le reduzco el tamaño de partícula a ese mismo material, sin cambiarle la masa, o sea, la masa va a seguir siendo la misma, pero yo lo muelo y voy a tener un material con tamaño de partícula menor. Lo que voy a tener es que van a ir empezando a aparecer caras nuevas que antes no estaban expuestas y ahora sí. Voy a tener mayor número de partículas y más área superficial total, y la superficie específica va a crecer, ¿sí? Eso pasa siempre cuando yo le reduzco el tamaño de partícula a un material. Si yo le reduzco tanto el tamaño de partícula a un material que lo llevo a la nanoescala,
ya a esas dimensiones tan pequeñas, las superficies específicas que yo obtengo son altísimas, ¿sí? Por eso esta es una característica distintiva de los nanomateriales. Que yo tenga superficies específicas tan altas quiere decir que en una cantidad muy, muy pequeña de nanomaterial, tengo una gran superficie disponible para interactuar con un medio, por ejemplo, en el cual ese nanomaterial está inmerso, ¿sí? Y esa es la razón muchas veces por la cual pequeñas cantidades de nanomateriales pueden generar efectos muy importantes en un asfalto, por ejemplo, ¿sí? Porque yo agrego una pequeña proporción a un asfalto y ya los efectos son bastante importantes, porque ese material tiene mucha superficie expuesta y disponible para interactuar con esa materia asfalto, ¿sí? Hay diferentes maneras de clasificar los nanomateriales. Yo les presento una acá, donde los nanomateriales se dividen en 3 grupos según la cantidad de dimensiones que no están en la nanoescala. Entonces tenemos, en primer lugar, los nanomateriales que se conocen como de dimensión 0, porque tienen 0 dimensiones fuera de la nanoescala, es decir, tienen las 3 dimensiones de la nanoescala, y acá se ubican las nanopartículas, ¿sí? Yo puedo tener nanopartículas de diferentes sustancias, ¿sí? Por ejemplo, haciéndole esta forma de obtención top-down, yo lo muelo y puedo tener nanopartículas de una gran variedad de sustancias. Algunas de ellas, por ejemplo, son el nanodióxido de silicio, que es lo que se conoce con el nombre de nanosílica, el nanodióxido de titanio, nanóxido de zinc, nanocarbonato de calcio, nanoalúmina, ¿sí? Son todos ejemplos de nanopartículas que se utilizan para modificar asfalto. En general, todos los ejemplos que yo les muestro acá se utilizan como modificadores de asfalto, se estudian y se investigan para esa aplicación. Algunas de ellas vamos a ver, digamos, cada nanomaterial actúa de maneras diferentes en un asfalto, ¿sí? Algunos de esos efectos los vamos a ver. En el segundo grupo tengo los nanotubos, son los nanomateriales que tienen 2 dimensiones en la nanoescala, y acá se ubican los nanotubos de carbono, que es un nanomaterial sintético, no es de origen natural, es costoso, pero también se lo estudia como modificador de asfalto y le da propiedades muy interesantes a los asfaltos. Porque, por ejemplo, los nanotubos de carbono tienen una resistencia a la tracción altísima, que está entre las más altas de que se conocen, digamos, en materiales, y además tienen muy buena conductividad eléctrica y térmica. Entonces, esas mismas propiedades, como que cuando yo las agrego a un asfalto y modifico un asfalto con este nanomaterial, se trasladan al asfalto. Y yo así puedo tener, por ejemplo, asfaltos que tengan muy buena conductividad térmica y que resistan muy bien las temperaturas altas. Lo cual, si yo, por ejemplo, pienso, hay una charla de este curso que se relaciona con generación de energía térmica a partir de pavimentos. Si yo pienso en una aplicación de ese estilo, poder tener un asfalto que tenga muy buena conductividad térmica y resista a altas temperaturas es algo muy interesante para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Para poder elevar la eficiencia de esos sistemas de generación de energía térmica, ¿no? Y los nanotubos de carbono hacen eso. Después tengo en este grupo también la jaluicita, que también es un nanotubo, tiene una estructura de nanotubo, pero es de origen natural, también se la estudia como modificador de asfalto. Y después tengo acá el último grupo, que es el que a mí más me interesa, porque acá se ubican las arcillas, las nanoarcillas, ¿sí? Que tienen una estructura de nanocapas, donde cada capa tiene un espesor nanométrico. Acá se ubican, por ejemplo, estos 3 tipos son 3 arcillas naturales, son 3 tipos de arcillas naturales, montmorillonita, vermiculita y rectorita. Y el grafeno también tiene una estructura de nanocapas, pero no es una arcilla natural, es un nanomaterial de carbono, ¿sí? Bien. Materiales compuestos, o compositos, así que es un sinónimo. ¿Qué son los materiales compuestos? Esto es importante porque, como yo les decía, el asfalto es un nanocomposito de matriz termoplástica, ¿sí? Los materiales compuestos, rápidamente para repasar, son materiales que se forman por la combinación de 2 o más fases distintas entre sí, dos materiales o más diferentes entre sí, como un material polimérico y un cerámico, ¿sí? Se juntan para conseguir una combinación de propiedades que ninguno de los materiales individuales tiene por sí solo, ¿sí? Y hay diferentes ejemplos de materiales compuestos en la vida cotidiana, como bueno, algunos se ven acá: el plástico reforzado con fibra de vidrio,
envases tipo Tetra Pak, son todos materiales compuestos. La mezcla asfáltica también es un material compuesto, donde tengo el ligante asfáltico por un lado y los agregados pétreos por otro, ¿sí? La mezcla asfáltica, por ejemplo, es un material compuesto de los que se conoce como del tipo matriz continua y fase dispersa, ¿sí? Donde la matriz continua es el ligante asfáltico y la fase dispersa son los agregados. Y cada uno de esos materiales individuales cumple una función, digamos, ¿sí? Entonces yo tengo un material compuesto que reúne las mejores propiedades. El agregado pétreo me da la resistencia mecánica y el ligante asfáltico me da la capacidad del pavimento de deformarse y soportar las deformaciones de las cargas del tránsito, ¿cierto? O sea, hay gran variedad de materiales compuestos que se estudian y se utilizan. A nosotros en particular nos va a interesar estos materiales compuestos que son de matriz continua y fase dispersa, ¿sí? Porque allí se ubican los asfaltos nanomodificados. La matriz continua vendría a ser el asfalto base y la fase dispersa son las partículas de nanomaterial que yo agrego, ¿sí? El nanomaterial que yo agrego a ese asfalto para modificarlo. Y las partículas de la fase dispersa también pueden tener distintas características, pueden tener distinto tamaño, distinta forma, distribución, pueden estar orientadas o no dentro de la matriz asfáltica. Pero en particular nos vamos a centrar en el tamaño, porque cuando yo les decía al principio que estamos hablando de nanocompositos poliméricos o nanocompositos termoplásticos, eso quiere decir que las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño nanométrico, básicamente, ¿sí? Eso es lo que significa un nanocomposito. Un material compuesto donde las partículas de fase dispersa tienen un tamaño que está dentro de la nanoscala. Y es importante entender esta diferencia con los microcompositos, por ejemplo, que son unos compositos donde las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño del orden del micrón, ¿sí? En general se va a ver que los nanocompositos siempre tienen mejores propiedades que los microcompositos, justamente a partir de este efecto nano que tienen los nanomateriales a partir de su alta superficie específica, le dan mejores, las mejoras que le imprimen al ligante asfáltico son mucho más marcadas, mucho más intensas, que si yo, por ejemplo, agrego el mismo material, pero con un tamaño del orden del micrón, un tamaño más grande, ¿sí? Las mejoras no son tan importantes. Entonces yo siempre voy a buscar obtener nanocompositos cuando obtengo asfaltos nanomodificados, cuando busco obtener asfaltos nanomodificados. Y acá hay una cuestión importante que es, los nanomateriales presentan una tendencia a aglomerarse cuando están inmersos en un medio, como por ejemplo una matriz asfáltica, cuando están inmersos en un medio con el cual no se llevan bien, no tienen buena compatibilidad físico-química, cuando no hay buena compatibilidad entre el nanomaterial y el asfalto, lo que sucede es que el nanomaterial tiende a aglomerarse, a juntarse, ¿sí? A encontrarse con sí mismo, y lo que va a pasar es que si yo no controlo esa tendencia a aglomerarse, no voy a obtener una buena dispersión del nanomaterial dentro del asfalto, ¿sí? Esas nanopartículas, por ejemplo, que yo agregué, si no tienen buena compatibilidad química con el asfalto, van a empezar a encontrarse, a aglomerarse, y pueden juntarse tanto que ese tamaño de partícula va a ir creciendo, y llegado a un extremo puede ser que ese tamaño de partícula ya llegue, pase de ser dentro de la nanoscala a ser dentro de un orden del micrón, ¿sí? Entonces yo pasaría a tener microcompositos. Y eso es algo que yo tengo que controlar, esa tendencia a aglomerarse. Porque si yo tengo un microcomposito no voy a obtener un ligante asfáltico tan bueno, ¿sí? Las mejores propiedades se obtienen cuando yo tengo un nanocomposito. Entonces, esta tendencia a aglomerarse, ya les adelanto que es uno de los principales desafíos cuando hablamos de asfaltos nanomodificados. Es importante controlarla, porque si yo no la controlo no voy a obtener una buena dispersión. Y la manera de controlarla, a esa tendencia a aglomerarse, es justamente eliminar la causa, o eliminar parcialmente la causa. ¿La causa cuál es? La mala compatibilidad química entre el nanomaterial y el asfalto. Entonces, si yo puedo mejorar esa compatibilidad química, controlo la tendencia a aglomerarse y voy a obtener mejores dispersiones y mejores asfaltos nanomodificados, ¿sí? Bien, y para ir cerrando esta parte de introducción, les quería hacer un paso por el tema de envejecimiento, porque, como vamos a ver más adelante, muchas veces los nanomateriales que se utilizan para modificar asfalto inciden directamente o inciden de forma más clara sobre lo que es la resistencia al envejecimiento de los asfaltos.
Y es lo que se busca muchas veces al agregar nanomateriales al asfalto. Mejorar la resistencia al envejecimiento y así obtener pavimentos con mayor vida útil. Ustedes saben que hay muchos los factores que envejecen al pavimento, son muchos. Por un lado las cargas del tránsito y por otro toda una serie de factores ambientales como son los cambios de temperatura, la lluvia, la humedad, la radiación ultravioleta, ¿sí? El oxígeno en el ambiente que oxida el asfalto. Son toda una serie de factores que actúan de diferentes maneras, actúan a través de diferentes mecanismos de envejecimiento del asfalto, pero todos tienen el mismo efecto. Lo que hacen es cambiarle las propiedades, ir deteriorándole las propiedades viscoelásticas al asfalto, ir cambiándole esas propiedades viscoelásticas, lo vuelven al asfalto más rígido, lo vuelven más frágil y lo dejan más expuesto a la falla por fatiga o a la falla por agrietamiento a bajas temperaturas. ¿Sí? Le van cambiando las propiedades viscoelásticas y lo dejan más expuesto a la falla por fatiga, por ejemplo. Todos estos factores inciden un poco inciden de diferentes maneras, pero el efecto es siempre el mismo. El deterioro de las propiedades viscoelásticas y hidrológicas del asfalto, que es lo que se conoce como envejecimiento. Ahora, como les decía, los mecanismos de envejecimiento son distintos. Cada uno de estos factores actúa de diferentes maneras. Y es importante entender cuáles son esas diferentes maneras, cómo son esos mecanismos para poder prevenirlos, ¿no? Y de esa manera poder obtener asfaltos que duren más, que tengan mayor vida útil. Los mecanismos de envejecimiento más importantes que actúan sobre el asfalto durante la vida útil del mismo, es decir, cuando están en servicio, lo que se conoce como envejecimiento a largo plazo, son los dos que están abajo, ¿sí? El fotooxidativo y el termooxidativo, ¿sí? Y el otro causado por el oxígeno del ambiente, ¿sí? Entonces, por un lado, el fotooxidativo es causado por la radiación ultravioleta proveniente del sol, que lo que va a hacer es romper enlaces de las moléculas del asfalto, de esas cadenas de hidrocarburos que componen el asfalto, se rompen enlaces por la radiación ultravioleta, y también lo que va a pasar es que la radiación UV promueve que ocurran ciertas reacciones químicas dentro del asfalto que también van a cambiarle las propiedades viscoelásticas al asfalto, ¿sí? Entonces, la causa ahí está en la radiación ultravioleta. Y el termooxidativo funciona, digamos, funciona de la siguiente manera. Cuando el oxígeno del ambiente, en la molécula de oxígeno, penetra la película asfáltica y va a buscar ciertos sitios donde puede reaccionar químicamente con el asfalto, va a ocurrir una reacción química ahí que va a generar nuevos grupos funcionales que no estaban presentes antes, y esos nuevos grupos funcionales le van a cambiar también las propiedades hidrológicas y viscoelásticas del asfalto. Lo van a rigidizar, lo van a endurecer, digamos, lo van a fragilizar y lo van a dejar más expuesto a la falla por fatiga. Entonces es importante entender y conocer los dos mecanismos de envejecimiento más importantes que actúan sobre el asfalto y diferenciarlos, porque voy a tener nanomateriales que van a actuar previniendo un tipo de mecanismo de envejecimiento y algunos van a prevenir el otro. Algunos van a prevenir el fotooxidativo y otros el termooxidativo, ¿sí? Y bueno, un poco más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se obtienen asfaltos nanomodificados? Bueno, hay diferentes maneras, pero por ahí la forma más común y la que mejores resultados da es lo que se conoce como dispersión por vía húmeda, que ya lo vieron en la segunda charla del curso que dio Adrián Segura, que es la misma forma por la cual se obtienen asfaltos modificados con polímeros, ¿sí? Como por ejemplo asfaltos modificados con caucho de neumático fuera de uso. La dispersión por vía húmeda, básicamente lo que se hace es calentar el asfalto base en una estufa hasta una temperatura en la cual sea trabajable, como por ejemplo lo lleva a 150 grados hasta que empieza a fluir el asfalto, ¿no es cierto? Se lo saca de la estufa, se lo vuelca, se lo pasa al recipiente donde se va a realizar la dispersión, se lleva ese asfalto a la temperatura de dispersión, la temperatura que se va a sostener durante toda la dispersión. Comienza la agitación a unas determinadas revoluciones por minuto, que yo selecciono, que yo fijo, se agrega el nanomodificador, ¿sí? El nanomodificador en general va a ser un polvo como el que ven acá, un polvo muy fino, muy liviano. Esta, por ejemplo, es la nanosílica. Pero siempre va a tratarse de polvo, ¿sí? En general, cuando hablo de nanomateriales para modificar asfalto.
Luego de agregar ese nanomodificador en un lapso de tiempo adecuado, 5 o 10 minutos, se sostiene la dispersión durante determinado tiempo, que yo seleccione, que yo elija, y bueno, al finalizar la dispersión se retira ese falto y se lo caracteriza, para medirle, bueno, diferentes propiedades, y ver cómo cambiaron esas propiedades gracias a que yo agregué el nanomodificador, ¿sí? Las variables del proceso de dispersión, las variables involucradas en este proceso son muchas, y lo que pasa en este tema de asfaltos nanomodificados es que por ahí, al ser un área de desarrollo más o menos reciente, aún no está tan claro cómo actúan algunas de ellas o cuáles son los valores óptimos de cada una de ellas en algunos casos, ¿sí? Y eso lleva a veces a tener resultados contradictorios, donde, por ejemplo, un grupo de investigación lo que hizo fue modificar un asfalto con el mismo nanomaterial, pero utilizando diferentes condiciones de dispersión, obtengo un ligante de diferentes propiedades. Tengo un ligante que, por ejemplo, resiste bien la fatiga, pero otro grupo capaz utilizó el mismo nanomaterial, pero utilizó diferentes condiciones de dispersión y obtuvo que la resistencia a la fatiga se perjudicó, ¿sí? Se llegan a resultados contradictorios justamente por no terminar de conocer aún cómo actúa cada variable del proceso en las propiedades finales del ligante, ¿sí? Y esto es algo de lo que hace falta seguir investigando para poder optimizarlo, el proceso de dispersión por vía húmeda en asfaltos nanomodificados. Bueno, acá ven algunas de esas variables, las más comunes: el tiempo, temperatura, RPM, todo lo que tiene que ver con el nanomaterial, qué tipo de nanomaterial se utilizó, qué granulometría tiene, si se le hizo un procedimiento o no para mejorarle la compatibilidad química con el asfalto, ¿sí? Qué concentración se lo utilizó a ese nanomaterial, qué asfalto base se utilizó, si es un asfalto más blando, más duro. Todo eso tiene influencia sobre las propiedades finales del ligante, ¿sí? Puedo utilizar un asfalto base virgen, digamos, y agregarle nanomateriales, o puedo utilizar un asfalto modificado con polímero, y a ese asfalto modificado con polímero agregarle nanomateriales, que es algo que se hace muy comúnmente también, ¿sí? Y ahí ya entran en juego todas las variables del proceso que tienen que ver con cómo se hizo la dispersión de ese polímero también. ¿Qué polímero se usó? ¿En qué concentración? ¿Qué granulometría? ¿Cómo se hizo la dispersión del polímero? Bueno, son un montón las variables y por ahí, si bien el procedimiento de dispersión no es difícil de llevar a cabo, sí hay que tener mucho ojo para poder seleccionar y fijar los valores de cada una de estas variables, ¿sí? Bien, asfaltos modificados con nanosílica. La nanosílica es uno de los principales nanomodificadores de asfalto, es uno de los más estudiados, sobre todo porque es uno de los nanomateriales más económicos, ¿sí? Por eso se lo estudia tanto, porque se cree que puede llegar a ser una de las tecnologías que primero salga del laboratorio y vea la luz, digamos, y salga a la calle, por decirlo de alguna manera. Es un nanomaterial económico cuando lo comparo con otros tipos de nanomateriales, y además se puede obtener a partir de un residuo como la cáscara de arroz, lo cual lo hace más interesante todavía, ¿sí? La nanosílica es dióxido de silicio amorfo, con tamaño nanométrico, como les decía antes. Es esta que se ve acá en el frasquito. Fíjense en la diferencia de volumen que tiene frente a otro material que tiene un tamaño del orden del micrón, 63 micrones. Esto es una característica de los nanomateriales. La baja densidad que tienen, ¿sí? De ser polvos muy finos y muy livianos. La nanosílica se agrega a los asfaltos en proporciones no mayores al 8% peso en peso, en relación al peso del ligante asfáltico base, ¿sí? Y los efectos que se ven en los ligantes asfálticos, en términos de las propiedades mecánicas, se encuentra casi siempre que mejora la resistencia al abollamiento de los asfaltos, mejora la resistencia a la fatiga, ¿sí? Y en cuanto a la resistencia al agrietamiento térmico a bajas temperaturas, ahí no está tan claro, digamos, cómo actúa. Hay algunos investigadores que encuentran que la mejora, otros que la perjudica, y otros que dicen que la nanosílica no actúa. No hay muchas diferencias en cuanto a esa resistencia a las bajas temperaturas del ligante, ¿sí? Acá en la imagen de la derecha pueden ver cómo mejora la resistencia a la fatiga, ¿sí? No vamos a entrar en detalles porque quiero hablar un poco más adelante de otras cosas, pero acá lo que hicieron fue en unos ensayos biológicos con un reómetro, donde simulan condiciones de fatiga de una muestra de asfalto base de control y muestras de asfalto a las cuales se le agregaron diferentes proporciones de nanosílica.
entre el 1 y el 4%. Y se observa que siempre el asfalto modificado con nanosílica resiste mejor la fatiga porque resiste un mayor número de ciclos hasta que el asfalto empieza a fallar, ¿sí? Empiezan a aparecer las primeras fisuras y empieza a bajar el módulo complejo, el módulo dinámico, sí que es una propiedad relógica. El punto en el cual empieza a caer ese módulo complejo es el punto donde inicia la fatiga. Se considera que el punto donde inicia la fatiga. Este trabajo, esta imagen la saqué de uno de los pocos trabajos que se hicieron en Argentina sobre asfaltos nanomodificados, que fue presentado en la reunión del asfalto del año pasado por Fernando Morea, noviembre del 2020. ¿Sí? Que yo conozca, hay solamente 2 trabajos que hacen asfalto nanomodificado argentinos, ¿sí? Este es uno y el otro es con nanoarcillas. Y ambos son muy recientes, hará unos 2 o 3 años. Después la resistencia al envejecimiento de los asfaltos modificados con nanosílica. En cuanto al envejecimiento termooxidativo causado por el oxígeno, ¿sí? No hay, bueno, hay que seguir investigando, no hay un consenso sobre cómo actúa sobre ese mecanismo de envejecimiento de la nanosílica, pero sí está más claro que previene el envejecimiento ultravioleta, ¿sí? del asfalto, el envejecimiento por radiación ultravioleta, la nanosílica, ¿sí? Lo cual es interesante, sobre todo en algunos lugares donde quizás el mecanismo de envejecimiento principal, el que más efecto tiene sobre la vida útil del asfalto, es el causado por la radiación ultravioleta, ¿sí? Yo puedo agregar nanosílica para prevenir ese tipo de envejecimiento. Ahora bien, hay otros tipos de nanomodificadores, otros tipos de nanopartículas que hacen ese trabajo mucho mejor. Ese trabajo, digo, de proteger al asfalto del envejecimiento ultravioleta. Como las que ven ahí, el nanóxido de zinc y el nanodióxido de titanio, tiene la característica de absorber y reflejar la radiación ultravioleta, lo hacen muy bien, digamos, absorben mucho la radiación ultravioleta. Como ven acá, en la derecha de la imagen, fíjense cómo la absorbancia de esas nanopartículas, la B y la C, que son nanodióxido de titanio y nanóxido de zinc, absorben muy bien la radiación ultravioleta. Esto quiere decir que cuando yo las agrego al asfalto, la radiación ultravioleta que llega al asfalto es absorbida por esas nanopartículas y no es absorbida por el asfalto, ¿sí? Eso quiere decir que lo protege al asfalto. Y eso quiere decir que en aquellos lugares, donde quizá el principal mecanismo de envejecimiento es el causado por la radiación UV, como en ciertas zonas que pueden estar más expuestas a la radiación solar, bueno, previenen ese tipo de envejecimiento y me alargan la vida útil de esos pavimentos, ¿sí? La adición de estos tipos de nanopartículas. Y lo bueno que tiene es que se agregan en proporciones muy, muy bajas y ya me generan una protección interesante. Como podemos ver acá, ¿sí? Fíjense, acá se simula un envejecimiento UV de una serie de asfaltos, hay una muestra de control, se mide cómo crece el punto de ablandamiento tras ese envejecimiento ultravioleta y cómo crece en el caso de asfaltos modificados por estas nanopartículas. Y fíjense cómo cambia menos esa propiedad luego del envejecimiento, es decir, que resiste mejor el envejecimiento ultravioleta. Y acá hay algo interesante, que es un ejemplo de lo que les decía antes, sobre el tema de la compatibilidad química entre el nanomaterial y el asfalto y cómo controlar la tendencia a aglomerarse, ¿sí? Si yo mejoro esa compatibilidad físico-química, lo que se ve siempre es que las mejoras que trae el ligante asfáltico siempre son más marcadas, más importantes. Y si se fijan, las barras negras son, digamos, asfaltos modificados con la misma nanopartícula, pero a la cual previamente se le hizo un tratamiento para mejorarle la compatibilidad con el asfalto. Y fíjense cómo protegen aún más al asfalto del envejecimiento ultravioleta, ¿sí? Cuando yo le hice ese pretratamiento. Ahora más adelante vamos a ver cómo son esos pretratamientos que se le hacen, en particular a la nanoarcilla, ¿sí? Pero siempre se ve esto, cuando se mejora esa compatibilidad, el ligante asfáltico que yo obtengo es siempre mucho mejor. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo obtener asfaltos anti-envejecimiento ultravioleta. Nanoarcillas, ¿sí? El tipo de arcilla del cual vamos a estar hablando hoy es la montmorillonita, ¿sí? Es un tipo de arcilla natural con el cual yo trabajo. Es un tipo de arcilla natural muy abundante en todo el mundo, y también en Argentina. ¿Sí? Hay importantes yacimientos de la Argentina, sobre todo en la zona cordillerana. Y es un material muy económico, ¿sí? Es de fácil extracción. La montmorillonita
es un aluminosilicato, esto no es tan importante, digamos, cuál es la estructura química que tiene, pero sí es importante entender que tiene una estructura de capas, de nanocapas, ¿sí? Tiene una estructura de capas apiladas, donde cada capa de esa estructura tiene un espesor nanométrico. ¿Sí? Como ven acá, esto vendría a ser una capa, y cada una de esas capas tiene un espesor nanométrico. Acá, esta es una capa y acá comienza la siguiente. Es toda una estructura de capas apiladas, como ven acá en la imagen de la izquierda, son todas capas apiladas, y en el espacio entre dos capas sucesivas, que se conoce como espacio intercapa, se ubican ciertos cationes que lo que hacen es balancear una carga negativa que esas capas de la arcilla tienen de forma natural. Esas capas, cada capa de la arcilla tiene una carga negativa, que no viene al caso por qué se originó, nada, pero cada una tiene una carga superficial negativa. Entonces, para balancear la carga eléctrica de toda la estructura, aparecen los cationes, que se ubican en ese espacio intercapa. ¿Sí? Entonces yo tengo capa, espacio, intercapa, capa, espacio, intercapa. Todo así se repite, digamos, en varios órdenes de magnitud. Estos cationes que están acá presentes de forma natural son cationes generalmente de sodio, calcio, cationes inorgánicos, pequeñitos, y están ahí para balancear esa carga. Lo que pasa con este tipo de arcillas es que, de manera natural, yo la encuentro con un cierto contenido de humedad, cuando voy al yacimiento y la quiero explotar, la quiero extraer, tiene un contenido de humedad, porque la arcilla natural, esta monmoriolita natural, tiene afinidad por el agua, ¿sí? Tiene una composición y una estructura química que la hace afín por el agua. Eso se conoce como hidrofilicidad, ¿sí? La arcilla natural es hidrofílica, tiene afinidad por el agua. Y el problema acá es que si yo la quiero agregar al asfalto, a esa arcilla natural, así como está, no me va a resultar fácil, ¿no? Porque el asfalto no es un material hidrofílico, ¿sí? Es más bien todo lo contrario, es un material hidrofóbico que repele el agua, ¿sí? El asfalto es hidrofóbico por cómo es su estructura química, por ser una sopa muy compleja de cadenas de hidrocarburos, ¿sí? Es un medio que es orgánico y es hidrofóbico, básicamente. Tiene una naturaleza química muy distinta a la que tiene la arcilla natural. Entonces no van a tener esos dos materiales una buena compatibilidad. Y no voy a obtener, si yo le agrego a la arcilla natural así como está, no voy a obtener una buena dispersión. Entonces lo que se le tiene que hacer a la arcilla es un tratamiento para convertir esa naturaleza hidrofílica en una naturaleza hidrofóbica, ¿sí? Un tratamiento para mejorarle la compatibilidad con el asfalto. Ese tratamiento, que se conoce como organomodificación de la monmorillonita, es un procedimiento bastante sencillo que consiste en un intercambio catiónico, así se conoce, con ese nombre. Es un intercambio catiónico en el cual yo, estos cationes que están presentes en la intercapa, los reemplazo por otros que son de mi interés, que yo selecciono, que yo quiero que vayan a parar ahí, a esa intercapa, que se introduzcan dentro de la estructura de la arcilla, y que cuando vayan a parar a esa intercapa, le van a cambiar la naturaleza hidrofílica a la arcilla. ¿Sí? Porque yo le voy a agregar a esa estructura cationes hidrofóbicos, que cuando estén ahí dentro de esa estructura, van a hacer que toda la arcilla sea hidrofóbica. ¿Sí? Y yo voy a tener una arcilla hidrofóbica que va a tener mejor compatibilidad química con el asfalto cuando yo la agregue a la dispersión. ¿Sí? Y para eso se utilizan surfactantes catiónicos, ¿sí? Un tipo de molécula que tiene justamente esa característica, de ser un catión, de contener un catión orgánico hidrofóbico. ¿Sí? Acá les presento un ejemplo de los surfactantes que se utilizan para hacer este intercambio catiónico, esta organomodificación de la monmorillonita. Hay muchos ejemplos, pero todos, digamos, reúnen la propiedad de tener este tipo de estructuras. ¿Sí? Tienen los surfactantes, o mejor dicho, el catión orgánico proveniente del surfactante, tiene una cabeza hidrofílica que tiene un comportamiento similar a los cationes inorgánicos que están adentro de la intercapa de la arcilla natural, y es lo que me permite esta cabeza hidrofílica reemplazarlo. ¿Sí? Pero unida a esa cabeza hidrofílica hay toda una cola hidrofóbica, es una cadena hidrocarbonada de carbonos y átomos de carbono y átomos de hidrógeno, una cola hidrofóbica larga, sí, grande, que tiene justamente esta característica de ser hidrofóbica. Entonces, cuando yo
mediante el procedimiento de organomodificación, mediante intercambio de cationes, meto este catión orgánico adentro de la intercapa, estos cationes van a salir, van a ir a parar estos adentro de la intercapa, ¿sí? Esto es cuando yo ya hice el intercambio catiónico. Y lo que van a suceder son dos cosas, digamos. Por un lado, se va a mejorar la compatibilidad con el asfalto, la compatibilidad química, porque ahora yo dentro de la estructura de la arcilla tengo un catión que es hidrofóbico, tengo una arcilla hidrofóbica, que se va a llevar mejor con el asfalto, debido a la presencia de estas colas hidrofóbicas del surfactante. Y el otro efecto que tiene lugar es que como los iones los cationes que yo ahora agregué son más grandes y más voluminosos que los que estaban presentes originalmente, esa intercapa se amplía, se agranda. Aumenta el espesor de esa intercapa. Estos ambos efectos van a estar jugando a mi favor porque van a facilitar la dispersión de la arcilla órgano modificada dentro del asfalto. Y por lo tanto yo después voy a poder obtener asfaltos modificados de mejores características, ¿sí? Y en particular, esta ampliación de la intercapa me va a facilitar que cuando yo agrego esta nanoarcilla al asfalto, las moléculas del asfalto puedan interactuar de forma muy buena con la estructura de la arcilla, y de hecho lo que va a pasar es que las capas de la arcilla, acá tengo una capa y acá tengo otra, ¿no? Las capas de la arcilla se van a ir separando aún más cuando yo esté realizando la dispersión. Y las moléculas del asfalto, las cadenas del asfalto, van a poder meterse dentro de esa intercapa, ¿sí? Y va a haber un contacto íntimo entre ambos materiales, que es lo que me va a garantizar que haya una buena dispersión, ¿sí? Gracias a que yo previamente hice la organomodificación de la arcilla, de la montmorillonita, para mejorarle la compatibilidad, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de microestructura que yo puedo obtener cuando hago la dispersión de una nanoarcilla en una asfalto? Si yo voy a esa arcilla que previamente la modifiqué, le hice la organomodificación, la voy a agregar en el asfalto y voy a pretender dispersarla, ¿sí? Con un dispersor de altas RPM, ¿no? Como el que se utiliza para modificar polímeros. Si yo le hice ese tratamiento de organomodificación y le mejoré la compatibilidad a la arcilla con el asfalto, puedo obtener, o generalmente voy a obtener microestructuras de este estilo, ¿sí? Voy a obtener nanocompositos, donde lo que pasa acá es que cuando se realiza la dispersión, cuando yo agregué la nanoarcilla y realizo la dispersión con esas altas RPM y ese efecto de corte que le imprime el dispersor a la dispersión, gracias a que hubo una buena compatibilidad entre el nanomodificador y el asfalto, va a suceder esto de que las capas de la arcilla se van a ir separando dentro del ligante, y las moléculas del asfalto van a empezar a entrar dentro de esas intercapas y se van a meter adentro de la estructura de la arcilla, ¿sí? Ese proceso, ese fenómeno, se conoce como delaminación, ¿sí? Las láminas o las capas de la arcilla se van a ir separando y va a empezar a haber una muy buena interacción y un contacto íntimo entre esos materiales, y va a haber un ingreso de las moléculas de asfalto a esa estructura. Así puedo obtener la microestructura que se conoce como intercalada, ¿sí? Donde se produce esa delaminación, pero la arcilla no pierde ese ordenamiento, esa estructura de capas apiladas, ¿sí? Las capas se van separando, pero siguen estando apiladas, ¿sí? En cambio, en la microestructura C, la de al lado, la exfoliada, este vendría a ser un caso extremo, en donde hubo una dispersión tan buena y hubo tan buena compatibilidad que las capas de la arcilla se delaminaron completamente y ya se perdió todo tipo de estructura de capas apiladas, y ahora cada capa individual está dispersa dentro del ligante casi de forma, adoptando una distribución aleatoria dentro del ligante. Esta es la microestructura exfoliada. Es un caso como extremo donde ya hubo como una dispersión total de la arcilla dentro del asfalto. Ambos tipos de microestructura corresponden a un nanocomposito, porque cada capa tiene un espesor nanométrico y cada capa está separada y está individualmente ahí ubicada dentro de la estructura del ligante, ¿sí? Esto va a suceder si tengo buena compatibilidad. Y son las microestructuras que yo voy a buscar obtener. La que voy a querer evitar siempre es la que corresponde a un microcomposito, y es lo que va a suceder cuando yo agrego, por ejemplo, una arcilla natural, que no tiene buena compatibilidad con el asfalto, y yo la voy a poder mezclar dentro del asfalto gracias al proceso de dispersor, se va a mezclar, pero la arcilla va a permanecer inalterada. Esta estructura de capas apiladas va a permanecer sin alterar. Lo que no va a pasar es, o sea, no va
a ocurrir que las moléculas del asfalto entren en la estructura. No va a haber un contacto íntimo entre ambos materiales y no voy a obtener una buena microestructura, ¿sí? Eso es lo que se conoce como microestructura de fases separadas y corresponde a un microcomposito. Y es importante esto porque acá un poco pasa la clave de si yo voy a obtener un asfalto que resista mejor el envejecimiento después, por ejemplo, y que tenga mayor vida útil o no, ¿sí? Según el tipo de microestructura que yo pude obtener. Y esto se estudia, digamos, para ver cómo puedo hacer para obtener los tipos de microestructura que yo quiero obtener en asfaltos nanomodificados. Bien, y acá les muestro algunos valores concretos que utilizan los investigadores para dispersar las nanoarcillas en asfalto, ¿sí? En primer lugar les quería mostrar esto, que es una diferencia que tienen las nanoarcillas con las nanopartículas de las cuales estamos hablando antes, ¿sí? La nanosílica, esas otras nanopartículas, titanio, el zinc. Esas nanopartículas que estábamos hablando antes se agregaban al asfalto con un tamaño nanométrico, ¿sí? Estábamos hablando de nanopartículas, y se las dispersaba. En el caso de las nanoarcillas, nosotros agregamos las partículas de arcilla con un tamaño del orden del micrón, y se busca llegar al tamaño nanométrico durante la dispersión, ¿sí? Es una diferencia que tienen las nanoarcillas con respecto a lo que hablábamos antes. Yo agrego las partículas de arcilla con un tamaño del orden del micrón, y si la dispersión salió bien, y si hubo buena compatibilidad dentro de ese sistema, voy a lograr que las capas de la arcilla se separen, la arcilla se delamine, y ahí sí me van a quedar las capas separaditas que tienen ahora sí un espesor nanométrico. Y así voy a obtener un nanocomposito. O sea, durante la dispersión, ¿sí? Otros parámetros como la temperatura de dispersión, el tiempo de reacción, acá van viendo los valores que toman, las RPM. Acá lo interesante de esto es que la temperatura a la cual yo puedo realizar la dispersión no tiene que ser tan alta como para que me degrade, me descomponga la nanoarcilla que yo estoy dispersando, ¿sí? La temperatura a la cual se empieza a descomponer la nanoarcilla me va a marcar un límite máximo al cual yo puedo hacer la dispersión, ¿sí? Y en particular, hablo de el surfactante que está metido dentro de la nanoarcilla, que es lo primero que se descompone, lo que se descompone a temperaturas más bajas. La temperatura de degradación del surfactante me va a estar marcando el límite máximo de temperatura al cual puedo realizar la dispersión. Y por eso es importante conocer la nanoarcilla que yo agregue, porque si me degrada el surfactante durante la dispersión, no voy a obtener una buena dispersión, ¿sí? Bien, ¿cuáles son, ahora sí, los efectos que genera el agregado de nanoarcilla en los asfaltos? Empezando por las propiedades mecánicas. En cuanto a la resistencia a las altas temperaturas, se observa siempre que mejora la resistencia a las altas temperaturas cuando yo agrego nanoarcillas a un asfalto, y esto se ve reflejado luego en una mejor resistencia al abollamiento del pavimento. Caben algunos ejemplos de algunos trabajos que seleccioné. Esto lo vamos a pasar rápido porque quiero hablar más del tema del envejecimiento al final, pero se observa siempre lo mismo, que es siempre las arcillas mejoran la resistencia al abollamiento, pero lo mejoran más a esta propiedad las arcillas que están organomificadas previamente, como les decía, y cuanto más nanoarcilla agrego, hasta un cierto límite, ¿no? Mejor es, más importante es esa mejora en la resistencia al abollamiento, ¿sí? En la resistencia a las altas temperaturas. Cuando yo agrego las nanoarcillas a un asfalto que previamente fue modificado con polímero, se ven resultados similares. También mejora la resistencia a las altas temperaturas. Ya de por sí el polímero la mejora a la resistencia al abollamiento de un asfalto, pero cuando yo agrego nanoarcillas se mejora aún más, ¿sí? Y en estas gráficas podemos ver justamente eso. Acá lo que hicieron estos investigadores fue modificar un asfalto con 3 tipos diferentes de polímeros, NFU, SBS y SBR, y agregarles 3 tipos diferentes de nanoarcillas para ver cuáles funcionaban mejor con cada tipo de polímero, ¿sí? Hay algunas nanoarcillas que funcionan mejor con algunos polímeros y otras mejores con otros, ¿sí? En el caso del NFU, por ejemplo, si se fijan las barras negras, fíjense cómo ya mejora la resistencia a las altas temperaturas cuando agrego el neumático fuera de uso, pero mejora aún más cuando agrego cualquier tipo de nanoarcilla, pero sobre todo la nanoarcilla B es eh, la que más tiene una mejora más importante en esta propiedad, ¿no? Entonces, esto en relación a temperaturas altas. En lo que tiene que ver con
temperaturas medias y bajas, que ahí, bueno, ahí veo que me preguntan sobre el fisuramiento a bajas temperaturas, me imagino que habla. Lo que sucede a temperaturas medias y bajas, cuando yo agrego nanoarcillas a un asfalto, no hay consenso en cómo afectan esas nanoarcillas a la resistencia a la fatiga a temperaturas medias y la resistencia al agrietamiento térmico a temperaturas bajas, ¿sí? Hay algunos investigadores que encuentran que mejoran esas propiedades y otros que dicen que no, que empeoran, ¿sí? Pero lo que sí está bastante más claro es que cuando se agregan las nanoarcillas a un asfalto modificado con polímero, sí mejora la resistencia a la fatiga y mejora la resistencia a las bajas temperaturas, ¿sí? Porque hay como una especie de sinergia entre el polímero y la nanoarcilla, se complementan y mejoran las temperaturas, la resistencia a las temperaturas medias y bajas. Fíjense cómo el NFU, acá la barra negra, agregado en un 20%, que fue la proporción que usaron en este trabajo, ya fíjense cómo mejora la vida-fatiga, la cantidad de ciclos que resiste el asfalto con un 20% de NFU, y hay dos tipos de nanoarcilla que la mejoran aún más, ¿sí? La B y la C. Habría que fijarse qué tratamiento le hicieron a cada una de esas nanoarcillas para poder mejorar los asfaltos modificados con NFU que trabajamos en el EMAC, ¿cierto? Y bueno, eso es un poco de qué va mi tesis. Bien, estabilidad del almacenamiento. De esto ya se habló un poco en la charla de Adrián Segura, pero vamos a hacer un repaso rápido. La estabilidad del almacenamiento, ¿por qué se las presento? Porque es la principal, como le decía Gerardo al principio, es la principal propiedad que yo pretendo mejorar de los asfaltos modificados con polímero reciclado cuando le agregamos nanoarcilla. Lo que ocurre cuando, ¿qué es la separación de fases? Es lo que se conoce con este nombre, lo que ocurre cuando yo almaceno un asfalto modificado con polímero en condiciones estáticas a alta temperatura, ¿sí? En esa situación, al tratarse de dos fases diferentes, o sea, el asfalto y el polímero, si bien yo lo disperso y busco generar un ligante homogéneo y bien disperso, que va a tener mejores propiedades, esas dos fases no dejan de ser diferentes desde el punto de vista físico-químico. Tienen sus diferencias, y por eso cuando yo lo almaceno sin agitación y a alta temperatura, se acelera el proceso de separación de fases, ¿sí? Que es un problema si eso ocurre en la práctica porque me limita la aplicación de la tecnología, me limita el tiempo en el cual yo puedo dejar a un ligante asfáltico modificado con polímero, lo puedo dejar almacenado a altas temperaturas. No lo puedo dejar mucho tiempo porque se me van a separar las fases y ese ligante no lo voy a poder utilizar después. Me limita la distancia, por ejemplo, que yo puedo recorrer con un tanque de almacenamiento de ligante asfáltico modificado con polímero, porque quizás si yo recorro 500 kilómetros, ya cuando llegué al lugar de la obra, ya se produjo la separación de fase y perdí un montón de plata, ¿no? Entonces, es una propiedad importante que sería interesante mejorar de los asfaltos modificados con polímero, porque es un problema que afecta a todos los asfaltos modificados con polímero, y cuanta mayor concentración de polímero tiene ese asfalto, más grave es el problema, ¿sí? Y se mide esta estabilidad del almacenamiento con, bueno, se hace el ensayo de tubo de aluminio que ya les comentó Adrián. ¿Sí? Se mide la diferencia entre la parte superior e inferior del tubo en términos del punto de ablandamiento o de propiedades reológicas, luego de una simulación de estas condiciones estáticas a alta temperatura, ¿sí? En el laboratorio se simulan esas condiciones, se corta la parte superior e inferior y se evalúan qué tantas diferencias hay. Lo que se observa cuando se agregan nanoarcillas a los asfaltos modificados con polímero es que las nanoarcillas tienen un efecto muy interesante y bastante útil, digamos, en mejorar la estabilidad del almacenamiento de esos gigantes, ¿sí? Eso lo pueden ver en la gráfica de la derecha, así como mejora en todos los casos, todas las nanoarcillas mejoran la estabilidad del almacenamiento, medida en términos de la diferencia de punto de ablandamiento entre la parte superior y la parte inferior del tubo de aluminio. Y hacen esto, tienen este efecto gracias a justamente el tamaño nanométrico y la estructura de nanocapas que tienen las arcillas. Cuando están bien dispersas dentro del ligante, es como que estas capas están delaminadas, están separadas y están bien dispersas dentro del ligante, y
actúan como una especie de ancla, o muchas pequeñitas anclas, para visualizarlo de alguna manera, digo, que limitan el movimiento de las cadenas del polímero, ¿sí? Dentro del ligante. Y también limitan el movimiento de las cadenas del asfalto, las cadenas hidrocarbonadas que componen el asfalto, ¿no? Entonces, de esa manera es como que rigidizan toda la estructura y limitan la velocidad a la cual puede migrar o digamos, ir a parar al fondo del tanque o a la parte superior del tanque el polímero, ¿sí? Es un efecto muy interesante y muy útil que nosotros podemos usar para mejorar los asfaltos modificados con polímero cuando agregamos nanoarcillas. Bueno, acá se ve algo similar. Esto es, digamos, otro trabajo donde modificaron un polímero con un asfalto con SBS, con polímero SBS, y se le agregó un 2% de nanoarcilla de 3 tipos distintos. Fíjense como algunas mejoran muy poquito la estabilidad del almacenamiento, y por ejemplo la nanoarcilla C casi que elimina el problema de separación de fases, ¿sí? De esta manera nosotros podríamos quedarnos tranquilos que lo podemos almacenar bastante tiempo al ligante en caliente, sin agitación, y no se va a producir separación de fases, ¿sí? Lo cual es una característica interesante para poder ampliar el uso de la tecnología, ¿no? de los asfaltos modificados con polímero. Bien, la resistencia al envejecimiento, como les decía, es una de las principales propiedades que son mejoradas por el agregado de nanoarcillas, ¿sí? En particular, las nanoarcillas actúan sobre el envejecimiento termooxidativo, previenen el envejecimiento termooxidativo, ¿sí? A diferencia de las nanopartículas que veíamos antes, de nanosílica, nanodióxido de titanio, que actúan sobre el envejecimiento UV, estas actúan sobre el envejecimiento termooxidativo. Y lo podemos ver en las gráficas, como gracias al agregado de ciertos tipos de nanoarcillas, se reduce el cambio de ciertas propiedades con las cuales se pretenden evaluar el envejecimiento del asfalto. Se reduce ese cambio luego de haber sometido esas muestras a ciertas simulaciones de envejecimiento, como son el TFOT y el PAP, ¿no es cierto? A corto y a largo plazo. Cuando yo agrego nanoarcillas, se reduce el cambio en la masa, por ejemplo, de esa muestra. Entonces, las nanoarcillas mejoran lo que es la resistencia al envejecimiento termooxidativo. Acá podemos ver lo mismo, pero lo que se hizo fue agregar la misma nanoarcilla a 3 tipos diferentes de asfalto base, ¿sí? Y fíjense cómo la misma nanoarcilla actúa de maneras diferentes según cómo sea ese asfalto base. Acá en el asfalto base B3, la mejora en la resistencia al envejecimiento fue muy pequeña, fue pequeña, digamos, y en el asfalto base B1 fue mucho más marcada. Acá probablemente el asfalto base B1 es un asfalto más blando, ¿sí?, que el B3. Este quizás es un CA20, por decir algo, y este es un CA30, ¿sí? Porque en general se observa eso, que las nanoarcillas actúan mejor y se llevan mejor con los asfaltos más blandos, ¿sí? Gracias a que tienen mayor contenido de componentes más livianos, ¿sí? que le dan esa fluidez al asfalto más blando, ¿no? Siempre las nanoarcillas se llevan mejor o le imprimen mayores mejoras más importantes a los asfaltos más blandos. ¿Y cómo, esto es interesante, cómo es que protegen las arcillas al asfalto de ese envejecimiento termooxidativo, ¿sí? Recordemos que el envejecimiento termooxidativo es el causado por el ingreso del oxígeno a la película asfáltica. Ingresa el oxígeno penetra en la película asfáltica, recorre un cierto trayecto y va a buscar sitios donde puede reaccionar químicamente con el asfalto. Lo que sucede es que cuando yo obtengo una buena dispersión de la nanoarcilla dentro del asfalto, se genera como esta especie de laberinto que ustedes pueden ver en la parte de la derecha. Se generan como caminos más laberínticos, digamos, donde al oxígeno le cuesta más entrar a la película asfáltica. O sea, para ir a buscar esos sitios donde pueden ocurrir la reacción química por el asfalto, el oxígeno tiene que ir esquivando todas estas nanoarcillas. Tiene que recorrer un camino más largo, ¿sí?, para poder hacerlo. Y lo mismo le ocurre a los componentes volátiles que van a ir buscando salir de la película asfáltica, ¿sí?
tiene que recorrer caminos más largos para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, las nanoarcillas prolongan los caminos de propagación de estos gases que entran y estos gases que salen, pero que ambos inciden sobre el asfalto, envejeciéndolo. Prolongan esos caminos, y como los caminos ahora son más largos, el proceso de envejecimiento se retrasa, ¿sí? Disminuye la velocidad del proceso de envejecimiento. Y eso concretamente significa que un asfalto modificado con nanoarcilla va a tener una mayor vida útil, porque el envejecimiento ocurre de manera más lenta. Entonces yo puedo ganar años de vida útil, o por lo menos eso se espera, cuando yo lo modifico con nanoarcillas, ¿sí? Porque previenen el envejecimiento termooxidativo. Y esta forma que tienen de actuar sobre ese tipo de envejecimiento, las nanoarcillas, son las que se conocen como propiedades de barrera. Son propiedades que tienen las nanoarcillas que ya se conocen, ya se venían estudiando cuando se agregaban, digamos, antes las nanoarcillas a matrices plásticas, ¿sí? Si recuerdan lo que yo le contaba de los envases de alimentos biodegradables, justamente son estas propiedades de barrera las que impiden que a un material compuesto hecho por un polímero biodegradable y un agregado de nanoarcillas las nanoarcillas son las que impiden que el oxígeno del ambiente entre al interior del envase y me oxide el alimento, ¿sí? Entonces son propiedades que ya se venían aprovechando de estos materiales, y fíjense cómo esas cosas que por ahí no tienen mucho que ver, en principio uno podría pensar que están muy alejadas entre sí, un envase de alimento y un asfalto, un pavimento. Fíjense cómo se conectan, y las propiedades de barrera, que allá se utilizaban para proteger alimentos, acá yo la puedo aprovechar para obtener pavimentos que duren más, ¿sí? Pavimentos más durables. Bueno, como última diapositiva de esta parte, mostrarles que también, si bien no es su principal función, las nanoarcillas también pueden proteger al asfalto del envejecimiento ultravioleta, porque presentan las nanoarcillas algo de absorbancia, alguna capacidad de absorber y reflejar la radiación ultravioleta, y de esa manera previenen el envejecimiento UV del asfalto, ¿sí? Hay nanomateriales que hacen este trabajo mucho mejor, como las nanopartículas que vimos antes, pero de todas maneras la nanoarcilla también actúa un poco sobre este mecanismo de envejecimiento. Bien, entonces, en función de estos importantes e interesantes resultados que fuimos observando que se daban con el agregado de estas nanoarcillas, es que pensamos cómo podemos utilizarlas para aportar a lo que es esta línea estratégica de trabajo que tiene el LEMAC desde hace tantos años, que es el desarrollo de asfaltos modificados con caucho reciclado de neumáticos fuera de uso, ¿sí? Concretamente actuando sobre lo que es la estabilidad del almacenamiento de estos asfaltos modificados con polímero reciclado. Entonces mi tesis se titula Estudio de la estabilidad del almacenamiento de ligantes asfálticos modificados con polímeros reciclados y aditivos estabilizantes, que vendrían a ser las nanoarcillas, esos aditivos. Entonces, el objetivo es justamente ese, consolidar a esa tecnología, la dispersión de polímero reciclado en asfalto por vía húmeda, como una alternativa competitiva en la construcción vial, gracias a que se mejora la estabilidad de almacenamiento de esos gigantes, utilizando diferentes aditivos estabilizantes, que son la nanoarcilla, que nosotros vamos a ir sintetizando y obteniendo. Y buscamos siempre obtenerla a partir de materias primas de origen nacional, ¿sí? Por un tema de que, digamos, de evitar tener que importar materiales para poder resolver este problema tecnológico, ¿sí? E inclusive, bueno, en el mejor de los casos, poder tener la oportunidad de ofrecer este producto, digamos, y comercializarlo, ¿sí? Por eso siempre trabajamos con arcillas naturales, con surfactantes, arcillas naturales argentinas, ¿sí? Surfactantes de producción nacional, ¿sí? Los surfactantes más baratos que podamos encontrar, bueno, eso van a ser lo que vamos a intentar utilizar para este trabajo. Los más baratos que podamos encontrar y que funcionen, ¿sí? De la manera en que buscamos que funcionen. Vamos a trabajar sobre la estabilidad de almacenamiento principalmente, pero también sobre la resistencia al envejecimiento y
las propiedades reológicas, porque vimos que las nanoarcillas actúan también de manera importante sobre esas otras propiedades de los ligantes asfálticos, y es importante poder medir qué tanta mejora me traen en esos aspectos también, para poder calcular la relación costo-beneficio del uso de estos aditivos, ¿sí?, en los asfaltos. Es lo que nos va a permitir hacer un buen análisis técnico-económico de la producción a escala industrial de estos aditivos y de estos ligantes asfálticos modificados, ¿sí? Porque cuando yo calculo el beneficio que tiene la posibilidad de utilizar estas nanoarcillas, tengo que calcular no solo la mejor estabilidad de almacenamiento, sino el alargamiento de la vida útil del pavimento que yo puedo obtener, ¿sí? Bien, y lo que hicimos en el laboratorio hasta ahora, y lo que nos permitió un poco el contexto, fue básicamente sintetizar las nanoarcillas, hacerle la organomodificación a las nanoarcillas, caracterizarlas, ¿sí? Y el próximo paso que pretendemos emprender dentro de 2 semanas es, bueno, me voy a ir a La Plata a empezar a probarlas en las dispersiones de asfalto base virgen y de asfalto modificado con NSTU, ¿sí? Lo que hicimos hasta ahora fue sintetizar las nanoarcillas en un equipito como este, que me permite, en primer lugar, lo primero que se hace es dispersar la arcilla en agua, ¿sí?, a una cierta temperatura, con una cierta agitación que se le aplica. Se dispersa bien la arcilla en el agua durante varias horas. Se obtiene una dispersión de arcilla, una dispersión de esa monodiorita. Luego, como segundo paso, se agrega el surfactante para producir el intercambio catiónico, ¿sí? El surfactante que estuvimos utilizando nosotros es cloruro de benzalconio, que es un surfactante bastante barato, que se produce en varios puntos del país, hay diferentes fábricas que lo hacen. Se utiliza como desinfectante, como antimicrobiano. De hecho, digamos, nosotros, yo le compré este surfactante que estuve utilizando, se lo compré a una empresa que hace insumos veterinarios y que venden el producto para desinfectar tambos, ¿sí?, instalaciones agropecuarias acá en la provincia. Es un producto bastante barato, pero más caro que la arcilla, ¿no? Siempre el surfactante es la parte más cara de todo. Entonces, bueno, se produce el intercambio catiónico y a continuación lo que sigue es una serie de etapas de lavado y filtrado, donde se busca retirar y eliminar todo el surfactante libre que no formó parte del intercambio catiónico, ¿sí? Son varias etapas, yo llegué a hacer en un momento hasta 9 etapas, que es algo súper engorroso la verdad, y bueno, ahora estoy buscando la manera de evitarme todo eso, para hacer más sencilla la organomodificación de las nanoarcillas. Bueno, se filtra la arcilla por una última vez y se la lleva a estufa para secarla y luego de eso se la muele, ¿sí? Y así se obtiene la arcilla organomodificada. Es un procedimiento bastante sencillo de llevar a cabo en laboratorio y esto que todo interesante, digamos, la organomodificación de la nanoarcilla se hace industrialmente, no en Argentina, pero sí en distintos lugares del mundo, como en China, en Estados Unidos, en Italia y en distintos lugares de Europa. Hay empresas que hacen este agregado de valor sobre la arcilla. Acá en Argentina lo que hacemos es extraer la arcilla y molerla, ¿sí?, llevarla hasta el orden del micrón. Pero sería bueno que en algún momento podamos hacer este proceso también industrialmente en nuestro país, ¿sí? Y un poco la tesis también busca aportar a mostrar, bueno, qué útil sería hacer este paso de agregado de valor a este mineral argentino que tenemos, qué útil sería, ¿no?, para poder, bueno, promover que se pueda poner plata en ese aspecto, ¿no?, en esa parte del proceso productivo. Bueno, se muele la arcilla, como les decía, la llevamos a un tamaño menor a 75 micrones, con molino de bolas. Esto lo hice también acá en Santa Fe, en la Facultad de Ingeniería Química. Y bueno, obtuvimos arcillas modificadas con distintos grados de modificación. Es decir, con distintos grados de distintas cantidades de surfactante. Hay algunas más modificadas que otras. Y fíjense cómo eso se puede ver también en el color que tiene el polvo, tiene el nanomaterial. El surfactante tiene un color azul bien intenso y ese color queda un poco impregnado en el polvo, ¿sí? Entonces podemos también ver visualmente cuáles están más modificadas que otras. Por supuesto, después las caracterizamos para constatar que eso fue así, ¿no?
La ventanita que estuve utilizando es de la zona de 5 Saltos Río Negro, ¿sí? Viene en bolsas de 25 kilos, es un material súper barato. Una bolsa así está saliendo alrededor de 1.000 pesos hoy por hoy, y son 25 kilos, digamos, es un mineral muy, muy, muy barato, por suerte. Bueno, y les muestro un poco los análisis que le hicimos, sin entrar tanto en detalle de cómo funciona cada técnica, pero sí mostrarles qué nos permite, cada técnica que nos permite observar y aprender sobre lo que le pasó a las muestras, ¿sí? Durante ese proceso de modificación, de órgano modificación. En primer lugar, la difracción de rayos X nos permitió observar el aumento de la intercapa, ¿sí? Ese espacio intercapa que yo buscaba aumentar, que buscaba ampliar. Eso lo podemos ver por difracción de rayos X. Básicamente lo que nos hace, digamos, el resultado de la difracción de rayos X es una gráfica de este estilo, donde en la zona de bajos ángulos se ubican ciertos picos que mediante una ecuación yo puedo convertir los grados, esos ángulos los puedo convertir a el espesor de la intercapa expresado en nanómetros, ¿sí? Básicamente, si el pico que me muestra cada muestra, valga la redundancia, en esta zona está más corrido hacia la izquierda, quiere decir que la intercapa es más grande, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos la arcilla natural, que está ubicada en 7,2 grados, y las arcillas modificadas están todas más corridas hacia la izquierda, lo cual quiere decir que se amplió la intercapa, gracias al procedimiento de órgano modificación que yo le hice, ¿no? Y bueno, y así calculamos que obtuvimos un aumento del espesor de intercapa de entre un 34 y un 45%. Y por supuesto los picos que están más corridos hacia la izquierda son los que tienen mayor cantidad de surfactantes, ¿sí? Las arcillas más modificadas son las que tienen una intercapa más grande. Bueno, después la analizamos por espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, que es una técnica que se utiliza también para analizar asfaltos, sobre todo lo que es envejecimiento de asfaltos. Nosotros lo usamos para analizar la arcilla natural y la arcilla modificada, y nos sirve para confirmar la presencia del surfactante de ese cloruro de benzalconio dentro de la estructura de la arcilla. Porque lo que se ve es que hay una serie de picos, que son justamente los que corresponden al surfactante, que no están presentes, estos picos no se observan en las muestras de arcilla natural, y sí se observan en las muestras de arcilla órgano modificada, ¿sí? Lo cual nos da también una seguridad de que se pudo lograr ese procedimiento de órgano modificación de la arcilla. Y a su vez, se observan también los picos que corresponden a la estructura de la arcilla, ¿sí? Esos enlaces de silicio, de aluminio, toda la estructura de las capas de la arcilla en sí misma, se observan en esta zona. Y también se observan los picos del agua, que también nos dan una idea de cómo aumentó la hidrofobicidad de la arcilla gracias a la organomodificación. ¿Por qué? Porque las arcillas más modificadas muestran unos picos de agua que tienen menor contenido de humedad, ¿sí? Estos picos del agua son menos intensos de las arcillas que tienen mayor contenido de surfactante, lo cual nos muestra también que aumentó la hidrofobicidad de la arcilla. Bien, por termogravimetría, gravimetría lo que se hace básicamente es someter a una pequeña cantidad de muestra a una rampa de temperatura que llega hasta los 900 o 1000 grados centígrados, y se va midiendo el cambio de peso, ¿sí? Mediante una balanza súper precisa, una balanza termogravimétrica, se va midiendo el cambio de peso que se produce por justamente la descomposición de los componentes de la arcilla. Fíjense cómo las arcillas órgano modificadas pierden mucho más peso que la arcilla natural, y eso se debe a la presencia del surfactante dentro de la estructura. El surfactante se degrada más que nada en este rango de temperatura, entre 200 y 500 grados, y esto nos permite calcular el contenido de surfactante que tiene cada arcilla, ¿sí? Y verificar que las arcillas con mayor contenido de surfactante, o las arcillas a las que se le agregó más contenido de surfactante durante la organomodificación, bueno, ese surfactante quedó realmente dentro de la estructura. Y esta otra gráfica, estas que se derivan de la anterior, son las curvas la derivada de las curvas anteriores.
nos permiten ubicar las temperaturas de inicio de la degradación del surfactante, ¿sí? Que yo les decía que es importante para definir a qué temperatura yo hago la dispersión de este material en el asfalto. Y bueno, todas nos dan por encima de los 200 grados, así que si hacemos la dispersión a 180, 150, 180 grados, vamos a andar bien, ¿sí? No se va a degradar el surfactante durante la dispersión. Bien, y por último mostrarles este ensayo de absorción de humedad que hicimos, que es muy sencillo de llevar a cabo. En el laboratorio lo que nos muestra es cómo aumentó la hidrofobicidad de las nanoarcillas organomodificadas, ¿sí? Porque la arcilla natural absorbe un 19-20% de humedad, y las arcillas organomodificadas absorben entre 2 y 3 veces menos, ¿sí? Lo cual nos indica que aumentó la hidrofobicidad de la nanoarcilla gracias a ese tratamiento que le hicimos, y esperamos que, debido a ese tratamiento, la arcilla tenga mejor compatibilidad con el asfalto cuando le agreguemos a la dispersión, ¿sí? De asfalto y asfalto modificado con polímero. Bien, ¿y cómo pensamos seguir? Bueno, un poco como les decía, en primer lugar vamos a tener que optimizar los parámetros de la dispersión, porque no hay mucha experiencia en este tema en general, digo, en la Argentina no se viene trabajando tanto, entonces tenemos que optimizar cada parámetro para obtener los mejores resultados en el ligante cuando le agreguemos la nanoarcilla. Vamos a sintetizar distintos tipos de nanoarcilla utilizando diferentes surfactantes, siempre buscando utilizar surfactantes más baratos y mejorar la relación costo-beneficio. Y no vamos solamente a agregarlos a dispersiones de NFU o en asfalto, sino también pensamos utilizar otros polímeros reciclados como el polietileno, que también es tan abundante como residuo plástico. Vamos a hacer también pruebas con asfalto modificado con polietileno. Y bueno, caracterizarlos y poner un énfasis sobre todo en lo que es la resistencia al envejecimiento. Siempre buscando mejorar la relación costo-beneficio, como les decía, para posibilitar que en algún momento esta tecnología se pueda utilizar también en Argentina, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que tenía para comentarles. Así que nada, quedo abierto a preguntas y a sus comentarios, y bueno, espero que les haya resultado útil la charla, les haya resultado interesante y que se haya entendido. Si algo no se entendió, pues por favor me lo avisa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico. La verdad que súper interesante, con contenidos algo complejos, pero la verdad que creo que los supiste bajar muy bien para que los entendamos todos. Hay algunas preguntas ahí en el chat. Yo tenía una en particular. No, claramente creo que no llegaste a la parte de modificarlo con el asfalto, pero en algo que hayas leído o de alguna recopilación de la buena recopilación que hiciste ahí de estudios, el tema de viscosidad, cuando se le agrega al asfalto, supongo que al ser en tamaño nanométrico debe influir en gran proporción, ¿no? Sí, la viscosidad crece bastante. Digamos, eso es de hecho una de las cosas que tenemos que ver ahora cuando nos pongamos a trabajar en esto en el LEMAC, porque cuando nosotros lo combinamos con NFU, a las nanoarcillas, o sea, el NFU en concentraciones tan altas, de 20%, por ejemplo, como lo Sí, que es muy... trabajan ahora, son muy viscosos, digamos. Exactamente. Si yo le agrego nanoarcilla a eso, las nanoarcillas también impactan muy fuerte sobre lo que es la viscosidad. Sobre todo cuando tengo una buena dispersión de la nanoarcilla en el asfalto. Entonces, para que eso sea trabajable, hay que hacer un buen balance de cada componente. Por eso entra en lo que yo les decía, que es optimizar los parámetros de dispersión, tiene que ver también con cuánto polímero le agregamos también, para que no se nos vaya tan alta la viscosidad y eso se mantenga trabajable. Pero sí impactan sobre la viscosidad de las nanoarcillas. Perfecto, sí, tratar de lograr un cierto equilibrio quizá entre NFU y nanoarcilla para que sea exactamente algo trabajable, que no tengas que llevarlo a una temperatura terriblemente alta para tener un asfalto lo suficientemente mínimamente viscoso para poder trabajar. Inclusive también que el asfalto base de partida no sea un asfalto tan viscoso, sino sea un Claro, tan asfalto duro. más blando. Exactamente. Eso también va a ser importante.
Perdón, una aclaración ahí. Superpay propone una viscosidad a verificar a 135 grados que vamos a tener que verificar para todo el protocolo rheológico, digamos, ¿no? Entonces, hay una viscosidad que hay que respetar para garantizar la bombeabilidad de cualquier dispersión que vamos a tener que verificar. Bien. Bueno, te leo algunas de las preguntas, creo que vos igual fuiste respondiendo a medida que iban surgiendo. Adrián Sáez pregunta si a mayor superficie específica, mayor consumo de asfalto. Creo que fue una de las primeras diapositivas que mostraste. No, en general no se relaciona tanto con eso, por lo menos yo en lo que he leído no veo que haya un vínculo entre esas dos cuestiones. La superficie específica, más que nada, tiene que ver con el efecto importante que se obtiene ya con pequeñas cantidades de nanoarcilla, cuando se agrega el asfalto. En general, el nanomaterial se agrega no más que un 3%, ¿sí? Que si lo comparamos con las proporciones de los polímeros que se agregan para mezclar asfalto, es más baja y ya genera importantes efectos. Se relaciona con eso. Pero en cuanto al consumo de asfalto, no es muy diferente que con asfaltos modificados con polímeros. Perfecto. Ahí Bruno Ramírez, creo que eso sí lo aclaraste. ¿Y el fisuramiento? ¿Qué pasa cuando se agregan las nanoarcillas o las nanoarcillas? ¿Aumenta o disminuye? Las nanoarcillas, cuando se agregan, eso creo que lo mostré en una diapositiva, cuando se agregan solas al asfalto, como la nanoarcilla tiene este efecto de rigidizar la estructura, la rigidiza en todo el rango de temperatura. Y ese aumento de la rigidez me juega a favor a la resistencia a altas temperaturas, pero me juega en contra a bajas temperaturas, ¿sí? O sea, va a perjudicar la resistencia a las bajas temperaturas. Eso se observa en general cuando se agregan solo las nanoarcillas al asfalto. Pero cuando se las agrega con polímeros, ahí sí se ve mejorado el comportamiento viscoelástico del asfalto en todo el rango de temperaturas, altas, medias y bajas, ¿sí? Eso es lo que hace interesante la posibilidad de combinar nanoarcillas con polímeros, ¿sí? Va un poco por ahí la cosa. Perdón, Federico, aclaro una cosa. Hay un efecto similar a cuando agregamos Gilsonite o lo que sería asfaltenos, digamos, que sería la fracción sólida de los asfaltos. Nosotros lo podemos agregar, se me fue el nombre, asfaltita, perdón, que sería agregar fracciones sólidas de asfalto. Uno la puede aditivar al asfalto para aumentar la resistencia al agüellamiento, pero no mejora la rampa de fisuración térmica o fisuración por fatiga. Entiendo que la combinación que se está haciendo entre el polímero y la nanoarcilla evita esa rampa de rigidez que podemos tener cuando hacemos en el reómetro de flexiones. Hay una curva M ahí que hay que controlar, que la optimiza el polímero y disimula esa pequeña rigidez que podría tener la nanoarcilla a baja temperatura. Sí, así es, tal cual. Bien. Ahí Carlos Díaz pregunta, ¿cuánto más mejora agregando las nanoarcillas en cuanto a la deformación permanente y el agrietamiento por fatiga? Creo que eso también lo vimos, no sé si querés aclarar alguna cosita más. No, sí, eso ya creo que lo fuimos respondiendo. Eso había quedado claro. Bruno Ramírez pregunta si evaluarán la rigidez de las mezclas con nanoarcilla de alguna forma. Sí, digamos, en mi tesis, digamos, no tenemos previsto llegar a la mezcla asfáltica, porque hay que recorrer todo un camino importante y más o menos largo en lo que es desarrollar el asfalto nanomodificado. Así que en principio no vamos a llegar a la mezcla asfáltica durante la tesis, a no ser que encontremos que muy buenos resultados con el oriente asfáltico y bueno, queramos probar hacer una mezcla asfáltica, una probeta y evaluarla. Pero sí, en algún momento se va a tener que llegar a la mezcla. Y sí, se va a evaluar justamente la rigidez, que es donde esperamos que haya una mejora bastante importante en lo que es altas temperaturas.
Sí, ahí yo te completo, yo quizás voy a estar trabajando con un poco con rigidez, con módulo, con fatiga, así que quizá algún ensayo, algún parámetro se pueda sacar, porque bueno, yo voy a estar con NFU, pero como vos estaré con NFU más arcillas, quizá algún parámetro interesante para sacar, para sumar a ambas tesis, creo que sería más que interesante, ¿no? También pregunta Bruno Ramírez si al introducirse a la mezcla la nanoarcilla se vuelve hidrófuga, creo que sería hidrofóbica en realidad. Eso creo que también lo habías aclarado. Claro, sí, es hidrofóbica la palabra que se utiliza para definir la naturaleza química que tiene. Y nosotros, con este tratamiento de organomodificación, le convertimos esa naturaleza hidrofílica que tiene la arcilla natural, la convertimos en hidrofóbica para mejorarle la compatibilidad con el asfalto y mejorar la dispersión de la arcilla en el asfalto. No sé si se refiere a eso, la pregunta. Sí, creo Pero digamos, lo que creo se que hace iba. es convertirla en hidrofóbica a la nanoarcilla antes de agregarla al asfalto. Perfecto. Otra consulta, si se ha analizado si el recubrimiento asfáltico del agregado disminuye al adicionar la nanoarcilla. Bueno, eso claramente todavía estás en desarrollo, Fede, ¿no? Sí, sí, sí. En general lo que sucede con este tema es que no hay tanta experimentación en lo que es mezcla asfáltica como sí la hay en las propiedades del ligante asfáltico. Sí, la mayoría trabaja sobre el ligante y hay poco resultado. Hay algunos resultados, pero no tanto como hay sobre el ligante. Entonces, en general, y como yo no voy a llegar en principio a la mezcla asfáltica, no, o sea, le presto más atención a lo que es el ligante, pero si mal no recuerdo, yo creo que es haber leído que mejora la unión entre la película asfáltica y el agregado por la nanoarcilla. Igual si querés lo puedo buscar rápidamente cuando terminemos la clase y le puedo responder si me deja algún contacto por ahí. O algún material para que pueda leer al respecto, sí, pero hay algunos estudios sobre eso y creo que lo mejora. Perfecto. Bueno, algunos saludos y algunas felicitaciones. Y Adrián, ¿sabes? Por último te pregunta, ¿en qué rango quedaría en índice de compactabilidad? Bueno, compactabilidad es lo mismo, estamos hablando de la mezcla, así que no. Sí, para eso va a haber que esperar un poco todavía. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Si no hay más preguntas, eh, te volvemos a agradecer, a felicitar por la presentación, muy, muy entretenida. Y bueno, te volvemos a felicitar y Bueno, gracias. ya los dejamos liberados por hoy. Y bueno, ya nos volveremos a ver la semana que viene con la siguiente clase que tengamos a las 10 de la mañana. Bueno, Gracias a gracias a todos. todos. Muy bueno. Nos vemos. Cualquier cosa, si tienen dudas, si les surgen dudas después o al volver a leer el material, me pueden escribir al contacto y charlamos, no hay ningún problema. Gracias. Muchísimas gracias, Fede. Nos Bueno, estamos saludos. Excelente. viendo. Saludos a Hasta todos. luego. Chao, chao. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.